Hola a todos. Entonces, en este video vamos a continuar lo que había empezado en el anterior video correspondiente a, digamos, darles algunas pautas sobre cómo leer los datos en diferentes tipos de problemas de UBA. Entonces, en el video anterior hemos visto un primer esquema en el cual nos indican el número de casos, el número de instancias del problema que deben ser resueltas. Y tenemos una siguiente posibilidad en la cual, que aquí entonces sería nuestra posibilidad número 2, que sería que nos dicen que van a haber casos hasta que algún dato de la entrada tenga cierto valor. Entonces, por ejemplo, algo que más o menos caracteriza esquemas de lecturas que siguen este patrón son problemas donde nos dicen que van a leer, por ejemplo, un N y un M. No tiene que ser exactamente un N y un M, podría ser un M, un N, un M, un K. O sea, no tiene que ser exactamente dos valores, podría ser un valor, podría ser dos, podría ser tres, pero nos dicen que se va a leer primero un valor ya asociado a la instancia del problema. Entonces, este N y M puede que representen, no sé, el número de personas, el número de discos, el número de computadores, bueno, lo que sea que tenga sentido en el contexto en el cual se esté trabajando con el problema. Entonces nos dicen, lea primero el N y el M, que representan ciertas cantidades. Luego nos dicen que van a leer los datos correspondientes al caso, donde puede ser, por ejemplo, que nos digan que se van a leer N líneas y que en cada una de esas N líneas, por ejemplo, va a haber un número, que luego se lee en M líneas y que en cada una de esas líneas debe haber un número. Y, por ejemplo, nos dicen que se debe repetir la lectura para el siguiente caso, leyendo el N y el M, y que se sabe que se termina de leer cuando el N y el M sean iguales a cero. Entonces, un posible ejemplo de este esquema de lectura sería, por ejemplo, que leemos el 3 y el 5 que representan el N y el M. Luego nos dicen, por ejemplo, van a haber tres líneas, o sea, porque el N era 3, luego otras 5 líneas, porque el M era igual a 5, y entonces esta será la información correspondiente al primer caso. No tiene que ser, o sea, en este ejemplo que les di aquí, pues hablamos de que leyó N líneas y M líneas. En otros problemas puede ser que diga que lea una sola línea, puede ser que diga que lea 2 por N líneas, puede ser que diga que lea N menos 1 líneas, bueno, eso puede cambiar de problema a problema, pero entonces, luego entonces, digamos, aparece la información del siguiente caso, y entonces en este ejemplo tendríamos, por ejemplo, que el N y el M van a ser 2. Entonces, como en el esquema que nos dijeron, debe leerse hasta que N sea igual a 0 y M sea igual a 0, entonces él sabría que esto es un caso adicional donde lee dos líneas correspondiente al N que es igual a 2 y otras dos líneas correspondiente al M que es igual a 2. Digamos que en ese punto, ya cuando se trata de leer nuevamente el N y el M sería 0 y 0, entonces allí eso indicaría que ya se llegó al caso final, o sea que en esta posible entrada habrían dos casos, dos instancias del problema. Y entonces les voy a mostrar cómo leeríamos este, esta información en Python. Entonces, debemos importar nuevamente el paquete sys, el módulo stdin, porque digamos el mecanismo de lectura que les sugiero utilizar. Ustedes pueden utilizar otros mecanismos si lo prefieren así. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es leer el N y el M. Entonces, vamos a leer la línea donde están el N y el M. Y entonces, al hacer stdi.readline, él obtiene la línea completa. Entonces nosotros con split podemos tomar esa cadena correspondiente a la línea completa y dividirla por espacios. Pero entonces aquí nos daría una lista de cadenas, pero como n y m son números, entonces quisiéramos transformarlos a números. Entonces lo podemos hacer en esta misma línea, efectuando lo siguiente, haciendo list de map, donde a cada elemento que está aquí en esta lista de cadenas, le vamos a pasar o le vamos a aplicar la función int. O sea, que lo que vamos a hacer es transformar ese elemento a valor entero. Entonces, después de ejecutar esta línea, tendríamos que esto de acá nos dará una lista que tiene dos elementos, dos números, y estaríamos diciendo que n y m van a ser las variables que van a estar asociadas a esos dos elementos de esa lista. Entonces, de acuerdo a lo que se indicaba en el esquema de lectura, nos decían que había que leer hasta que n fuera igual a 0 y m fuera igual a 0. Entonces, a nivel de código vamos a colocar simplemente que leemos mientras n sea diferente de 0 o m sea diferente de 0. Entonces, después de esto tendríamos que leer la información de cada caso.
Y entonces, de acuerdo a lo que, digamos, a este ejemplo que les daba aquí, pues en este caso, por ejemplo, tenemos que debemos leer una serie de n valores y m valores. Entonces nosotros podemos crear, qué sé yo, por ejemplo, dos listas y podemos entonces colocar esas listas con valores iniciales de 0, la primera que tenga n elementos, la segunda que tenga m elementos. Y entonces lo haríamos con esta línea. Luego podríamos entonces crear un ciclo donde vamos a leer las n líneas siguientes y entonces en cada línea va a haber un número. Entonces nosotros podríamos decir vals en la posición i va a ser igual a leer la línea donde está el número, entonces con stdin.readline, pero entonces ese contenido que leímos en la línea lo vamos a transformar a entero. Y entonces con este ciclo leeríamos las siguientes n líneas. Luego para leer las siguientes m líneas, creamos un ciclo que ahora itera hasta m y donde vamos a asignarle a cada posición en vals 2, vamos a asignar el resultado a leer las m líneas con readline, aquí me hace falta el punto, y luego transformar a entero lo que se leyó. Entonces, digamos int de esto. Y entonces, después de efectuar esos dos ciclos, ya tendríamos en n, m, vals y val2 los datos para el caso. Entonces ya allí tendríamos que escribir todo lo correspondiente a la solución del problema. Entonces pensemos que, por ejemplo, digamos, en este caso, como no estamos hablando de un problema específico, sino un ejemplo, pues vamos a imprimir únicamente los datos que leímos. Y después de todo lo correspondiente a la solución del problema, normalmente iría la parte de imprimir la solución. Aquí, como no estamos resolviendo un problema específico, no vamos a imprimir nada, pero habría que imprimir la solución. Y luego habría que volver a leer, después de imprimir la solución, habría que volver a leer el N y el M para el siguiente caso. Que al leerlos aquí, se pasaría a verificar esta condición si alguno de los dos es diferente de 0. En caso que alguno de los dos sea diferente de 0, ingresaría, entonces procesaría el siguiente caso. Y si los dos son iguales a 0, significaría que ya no hay más casos por procesar. Entonces, cuando eso ocurra, el ciclo va a terminar y va a terminar la función main, que aquí la vamos a invocar. Y entonces, digamos que esta sería como la estructura general que tendría un problema donde la lectura se da de esa manera. Entonces, miremos ligeramente una posible ejecución de este programa, donde decimos el nombre del archivo, que es ejemplo lectura2.py, y pues al ejecutar nos dice, por aquí tuve un pequeño errorcito, me faltó por acá una D y por acá una D, pido excusas, y entonces volvemos a ejecutar. Y entonces observen, en el ejemplo que teníamos en el archivo, debemos leer el 3 y el 5, los leemos, luego leemos n líneas, una con el 6, otra con un 5, otra con un 7. Luego leemos m líneas, una con un 4, una con un 3, una con un 1, una con un 8 y una con un 0. Y lo que hacemos es imprimir lo que leímos. Entonces quedó una lista que tiene el 6, el 5 y el 7, y otra lista que tiene el 4, el 3, el 1, el 8 y el 0. Entonces allí él ya volvería a tratar de leer en el N y el M. Entonces, digamos que queremos tener otro caso. Entonces, podríamos leer 2 y 2, diciendo que N es igual a 2, que M es igual a 2. Luego N líneas, o sea, 2 líneas con un valor en cada línea. Luego M líneas, cada una con un valor allí. Entonces, 5 y 1. Y al leer eso, imprimiría los datos que acaba de leer en cada línea. En la primera lista quedaría el 6 y el 7. En la segunda lista quedaría el 5 y el 1. Y digamos que ya no hubiera ningún caso más, entonces habría que escribir 0 y 0, escribiría 0, 0, como ya no entraría este ciclo, la función main terminaría y allí terminaría, digamos, la ejecución de nuestro archivo. Entonces esta sería, digamos, la idea general de esta segunda forma o este segundo caso o esta segunda posibilidad para leer datos en los problemas de UBA. Entonces, obviamente, de problema a problema pueden haber variaciones, como por ejemplo la cantidad de líneas que haya que leer por caso y todo eso. Entonces habría que ajustar, digamos, el esquema de lectura según las necesidades del problema que se está resolviendo, pero espero que esto les sirva a ustedes como una primera acercamiento pues al proceso de leer cuando tenemos
estas indicaciones sobre la entrada del problema. Entonces, en un futuro video continuaré pues explicándoles el tercer escenario de lectura típico que nos podemos encontrar en los problemas de uva. Entonces, hasta una nueva oportunidad.